Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 42 años y llevo 15 años enseñando en la misma escuela primaria pública del centro de la ciudad. Para la mayoría de las personas, especialmente para mi madrina Dolores, esto es evidencia de mi falta de ambición. Lo que ellos no saben es que esos 15 años han sido los más transformadores en la historia de la educación pública de nuestro estado. La invitación llegó un martes por la tarde, entregada personalmente por mi madrina en mi salón de clases. Dolores entró con su habitual aire de superioridad, su traje de diseñador contrastando dramáticamente con las modestas instalaciones de la escuela primaria Benito Juárez. Esperanza, dijo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante décadas, espero que puedas tomarte una tarde libre de esto. Hizo un gesto despectivo hacia mi aula llena de trabajos de estudiantes y materiales educativos. ¿Para qué, madrina? La reunión anual de exalumnos de nuestra promoción del Colegio de las Américas. Ya sabes, para que todos podamos ponernos al día sobre nuestros logros profesionales. El Colegio de las Américas era la escuela privada más prestigiosa de la ciudad, donde había estudiado la preparatoria gracias a una beca que conseguí por méritos académicos. Dolores, quien era hermana de mi difunta madre, había sido mi tutora durante esos años y nunca me había permitido olvidar que ella pagaba lo que la beca no cubría. No estoy segura de que tenga mucho que aportar, dije honestamente. Mis colegas han seguido caminos muy diferentes al mío. Exactamente por eso debes venir, insistió Dolores. Es importante que veas lo que se puede lograr con verdadera ambición. La reunión se llevaría a cabo en el hotel más elegante de la ciudad, en el salón donde se celebraban bodas millonarias y eventos corporativos. Mientras leía la invitación, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. Mis ex compañeros de clase me verían como la maestra que nunca salió del barrio, sin tener idea de que el trabajo que hacía en esa pequeña escuela pública había sido reconocido a nivel nacional e internacional. Durante los últimos 5 años, había estado implementando silenciosamente una metodología educativa revolucionaria que desarrollé como parte de mi doctorado en pedagogía innovadora, que completé estudiando por las noches y fines de semana. Mi programa, que combinaba tecnología educativa con técnicas de aprendizaje personalizado, había transformado los resultados académicos de mis estudiantes de manera tan dramática que investigadores de universidades prestigiosas habían venido a estudiar mi aula. Pero mantener un perfil bajo había sido una decisión deliberada. Había aprendido desde joven que Dolores tenía la costumbre de apropiarme de mis logros cuando le convenía y minimizarlos cuando no encajaban con su narrativa de mi fracaso. Cuando gané el concurso estatal de ciencias en la preparatoria, ella le dijo a todo el mundo que había sido gracias a los tutores privados que ella había contratado. Cuando recibí una beca completa para la universidad, comentó que era lo mínimo que podían hacer por una niña huérfana. El sábado por la noche llegué al hotel vestida con un vestido azul marino sencillo pero elegante. El lobby estaba lleno de personas que reconocí inmediatamente, aunque habían pasado casi 25 años desde la graduación. Médicos, abogados, empresarios, todos vestidos con la confianza que viene del éxito financiero. Esperanza, gritó Dolores desde el otro lado del lobby, haciendo que varias cabezas se giraran. Se acercó a mí con los brazos extendidos, pero su abrazo fue más teatro que afecto genuino. Miren todos, mi ahijada finalmente llegó. El grupo que se había formado alrededor de Dolores me era familiar. Patricio, ahora director de un banco, Carmen, dueña de una cadena de boutiques, Miguel, especialista en cirugía plástica. Todos habían prosperado de maneras muy visibles y medibles. Esperanza, dijo Patricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Dolores nos estaba contando que sigues enseñando en escuelas públicas. Así es, respondí simplemente. ¡Qué admirable!, exclamó Carmen con esa entonación que hace que, admirable, suene como, lamentable. Debe ser muy gratificante trabajar con niños necesitados. Dolores se aclaró la garganta teatralmente. Bueno, ya saben cómo es Esperanza. Siempre ha sido muy conformista. Nunca tuvo las aspiraciones del resto de nosotros. Sentí la familiar punzada de irritación, pero mantuve mi expresión neutral. Había aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar solo alimentaba el fuego de Dolores. La cena comenzó con todos compartiendo sus logros profesionales. Patricio habló de sus inversiones inmobiliarias, Carmen de su próxima expansión internacional,
Miguel de su nueva clínica en Las Lomas. Cuando llegó mi turno, simplemente dije que seguía enseñando en la misma escuela donde había comenzado. 15 años en el mismo lugar. Rió Dolores, su voz lo suficientemente alta como para que otras mesas escucharan. Imagínense. Mientras nosotros crecíamos profesionalmente, Esperanza se conformó con quedarse exactamente donde empezó. Varios compañeros intercambiaron miradas incómodas. Algunos conocían bien las tendencias crueles de Dolores, pero nadie nunca la había confrontado directamente. ¿Y qué grado enseñas ahora?, preguntó Miguel, claramente tratando de cambiar el tema. Tercero, respondí. Aunque también trabajo con estudiantes de otros grados en programas especiales. Programas especiales, repitió Dolores con desdén. Esperanza, querida, no necesitas adornar tu trabajo. Todos sabemos que enseñas en una escuelita del centro. No hay nada de malo en eso, pero tampoco necesitas pretender que es algo más grande de lo que es. El silencio en nuestra mesa se volvió incómodo. Pude ver que algunos de mis excompañeros se sentían avergonzados por el comportamiento de Dolores, pero ninguno sabía cómo intervenir. La velada continuó con más historias de éxito empresarial y social. Dolores, que trabajaba como directora de relaciones públicas para una empresa de construcción, aprovechaba cada oportunidad para contrastar los logros de otros con mi supuesta falta de progreso. «Saben», dijo durante el postre, su voz adquiriendo ese tono malicioso que conocía tan bien, «creo que es importante que todos tengamos perspectiva sobre nuestras vidas. Algunos de nosotros asumimos riesgos, crecimos, evolucionamos. Otros». Me miró directamente. Se quedaron en su zona de confort. «Madrina», dije suavemente, «no creo que sea necesario». «Si es necesario», me interrumpió, claramente animada por el alcohol y la atención de la mesa. «Esperanza, tú podrías haber sido cualquier cosa. Eras brillante en la escuela, tenías todas las oportunidades. Pero elegiste lo fácil. Elegiste esconderte en una escuelita donde nadie te desafiaría». Las palabras me dolieron más de lo que quise admitir, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban cuán poco me conocía realmente la mujer que se suponía que era mi figura materna. «¿Sabes qué es lo más triste?», continuó Dolores, ahora hablando directamente a la mesa. «Es que Esperanza tiene tanto potencial desperdiciado. Podría haber sido doctora, abogada, empresaria. En lugar de eso, se conformó con ser una maestra de escuela pública que nadie recordará». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los meseros parecían haber desaparecido, como si intuyeran que estaban presenciando algo que no deberían ver. «Tienes razón», dije finalmente, mi voz tranquila pero clara. «Elegí quedarme en la misma escuela durante 15 años». Dolores sonrió triunfante, interpretando mi respuesta como una admisión de derrota. En ese momento, una voz femenina interrumpió desde el micrófono del escenario. «Disculpen la interrupción», dijo una mujer elegante de unos 35 años, vestida con un traje ejecutivo impecable. «Soy Adriana Vázquez, directora de la Secretaría de Educación del Estado, y estoy aquí esta noche porque me enteré de que una persona muy especial estaba entre ustedes». Toda la atención del salón se dirigió hacia el escenario. Reconocí inmediatamente a Adriana. Había sido mi estudiante hace 12 años. Una niña tímida y brillante que había llegado a mi aula con problemas de autoestima y había florecido bajo el programa de aprendizaje personalizado que desarrollé. «Permítanme presentarles», continuó Adriana, «a la educadora del año a nivel nacional, reconocida por el Ministerio de Educación. Una mujer que no solo transformó nuestro sistema educativo, sino que revolucionó la forma en que entendemos el aprendizaje infantil». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había mantenido este reconocimiento en secreto, como había hecho con tantos otros, porque no quería lidiar con las reacciones de mi familia. Su programa de aprendizaje adaptativo personalizado ha sido implementado en más de 200 escuelas en 5 países diferentes. Sus métodos han mejorado los resultados académicos de estudiantes de bajos recursos en un 340% en promedio. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Pude ver confusión en los rostros de mis ex compañeros de clase. Sus investigaciones han sido publicadas en las revistas educativas más prestigiosas del mundo, incluyendo Educational Innovation Quarterly e International Journal of Pedagogical Excellence. Dolores había palidecido visiblemente.
Su copa de vino temblaba ligeramente en su mano. Damas y caballeros, continuó Adriana, me da un inmenso orgullo presentarles a mi antigua maestra, la doctora Esperanza Morales, quien me enseñó que el verdadero éxito se mide no por lo que acumulas, sino por las vidas que transformas. El salón estalló en aplausos. Cientos de personas se pusieron de pie, incluyendo varios de mis excompañeros de clase que parecían estar procesando esta información como si fuera un idioma extranjero. Adriana bajó del escenario y se dirigió directamente a nuestra mesa. Maestra Esperanza, dijo con lágrimas en los ojos, cuando supe que estaría aquí esta noche, no pude resistir la oportunidad de honrarla públicamente. Me puse de pie para abrazarla, sintiendo la mirada de toda la mesa sobre nosotras. Adriana, susurré, no era necesario. Sí era necesario, exclamó, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Sabe que el programa que usted desarrolló para ayudarme con mi dislexia ahora se usa en universidades de todo el mundo? ¿Que su método de enseñanza personalizada se considera el estándar de oro en educación especial? Miré a mi alrededor de la mesa. Patricio tenía la boca abierta. Carmen había dejado de fingir que revisaba su teléfono. Miguel parecía estar recalculando todo lo que creía saber sobre mí. Pero fue la expresión de Dolores la que me impactó más. Su rostro había pasado por una gama completa de emociones, shock, confusión, y algo que parecía terror. Doctora, preguntó Patricio débilmente. Doctorado en Pedagogía Innovadora de la Universidad Nacional, confirmó Adriana. Summa cum laude. Su tesis sobre aprendizaje adaptativo fue calificada como revolucionaria por el comité académico. ¿Cuándo? Comenzó a preguntar Carmen. Estudié por las noches y fines de semana durante 6 años, expliqué tranquilamente. Quería seguir enseñando durante el día. Adriana sacó una carpeta de su maletín. También quería entregarle personalmente esto, dijo, extendiéndome un sobre oficial. Es la invitación formal para que presente su trabajo en la Conferencia Mundial de Educación en Finlandia el próximo mes. Será la oradora principal. El silencio en nuestra mesa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finlandia, murmuró Miguel, el sistema educativo número 1 del mundo. Exactamente, sonrió Adriana. Quieren implementar los métodos de la doctora Morales a nivel nacional. Dolores finalmente encontró su voz. Esperanza, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque cada vez que mencionaba algo sobre mi trabajo, me recordabas que era solo una maestra de escuela pública, respondí con calma. La verdad cayó sobre la mesa como una bomba. Varios de mis excompañeros intercambiaron miradas incómodas, recordando sin duda las muchas veces que habían sido testigos de los comentarios despectivos de Dolores hacia mí. Adriana, percibiendo la tensión, añadió suavemente, la doctora Morales ha impactado directamente la vida de más de 50.000 estudiantes a través de su trabajo. Indirectamente, su metodología ha beneficiado a más de 2 millones de niños en todo el mundo. 2 millones, repitió Patricio, su voz llena de asombro. Y lo más increíble, continuó Adriana, es que nunca dejó su aula. Insistió en seguir enseñando a tiempo completo mientras desarrollaba sus investigaciones y programas. Dice que sus estudiantes son su inspiración constante. Miré alrededor de la mesa. La dinámica había cambiado completamente. Donde antes había condescendencia, ahora había respeto. Donde había lástima, ahora había admiración. Maestra, dijo Adriana, sé que valora su privacidad, pero creo que es importante que la gente sepa quién es usted realmente. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Adriana sonrió y señaló hacia la entrada del salón. Espero que no le moleste, pero invité a algunos de sus exestudiantes que ahora son profesionales exitosos. Querían agradecerle personalmente. Mi corazón se detuvo cuando vi el grupo que se acercaba. Reconocí inmediatamente a varios de mis primeros estudiantes, ahora adultos profesionales. Entre ellos estaba Carlos, ahora ingeniero en una empresa aeroespacial, María, médica especialista en pediatría, y Jorge, que había fundado una organización sin fines de lucro para niños en situación de calle. Maestra Esperanza, gritó Carlos, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. No podíamos creer que estuviera aquí. Lo que siguió fue una celebración improvisada.
Mis ex estudiantes se turnaron para contar historias sobre cómo mi enseñanza había transformado sus vidas. Hablaron de las técnicas innovadoras que usé para ayudarlos a superar dificultades de aprendizaje, de cómo adapté mi enseñanza a sus necesidades individuales, de cómo les enseñé que el fracaso era solo otra oportunidad para aprender. Maestra, dijo María, ahora con lágrimas en los ojos, usted me enseñó que ser diferente no significaba ser menos inteligente. Su método para ayudarme con mi TAA cambió mi vida completamente. Y usted, añadió Jorge, me mostró que venir de un hogar difícil no determinaba mi futuro. Sus programas de tutoría después de clases literalmente me salvaron. Durante todo esto, Dolores permaneció en silencio, observando cómo personas que habían sido solo estudiantes de una escuelita pública me trataban como si fuera una celebrity. La velada se transformó completamente. Otros invitados de la reunión se acercaron a nuestra mesa, fascinados por las historias que estaban escuchando. Varios pidieron mis datos de contacto para consultas educativas para sus propios hijos. Cuando la noche estaba terminando, Adriana hizo un último anuncio. Antes de que todos se vayan, dijo desde el micrófono, quiero compartir algo más. La semana pasada, la doctora Morales recibió una oferta para dirigir el nuevo Instituto Nacional de Innovación Educativa, con un presupuesto de 500 millones de pesos y la responsabilidad de transformar la educación pública en todo el país. Los aplausos fueron ensordecedores. Miré hacia Dolores, quien parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. ¿Vas a aceptar?, preguntó Patricia con genuina curiosidad. Aún no he decidido, respondí honestamente. Significaría dejar mi aula, y mis estudiantes actuales son muy importantes para mí. Pero piensa en el impacto que podrías tener, insistió Miguel. Podrías cambiar la vida de millones de niños. Era una decisión difícil, y había estado luchando con ella durante semanas. Cuando la reunión finalmente terminó, Dolores se acercó a mí en el estacionamiento. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Esperanza, comenzó, su voz quebrada, yo no sabía, nunca imaginé. Lo sé, madrina, dije suavemente. Pero, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué dejaste que pensara? Porque cada vez que compartía algo sobre mi trabajo, lo minimizabas. Cada logro se convertía en algo pequeño e insignificante en tu narrativa. Era más fácil dejarte pensar lo que querías pensar. Dolores se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, Esperanza. He sido tan cruel contigo. Durante todos estos años, pensé que había fracasado como tu tutora, que no había logrado motivarte a ser exitosa. El éxito, le dije, no siempre se ve como esperamos que se vea. Las semanas siguientes trajeron cambios dramáticos. La historia de la reunión se extendió rápidamente por nuestra ciudad. Periódicos locales publicaron artículos sobre la maestra que cambió el mundo desde su aula. Programas de televisión me invitaron para hablar sobre innovación educativa. Dolores, verdaderamente arrepentida, se convirtió en una de mis mayores defensoras. Comenzó a usar su posición en relaciones públicas para promover la importancia de la educación pública y el valor de los maestros. La decisión sobre el Instituto Nacional fue difícil, pero finalmente la tomé después de una conversación con mis estudiantes actuales. Cuando les expliqué la oportunidad, ellos mismos me animaron a aceptarla. Maestra, dijo Sofía, una de mis estudiantes de tercer grado, si usted puede ayudar a más niños como nos ayudó a nosotros, tiene que hacerlo. 6 meses después, mientras daba mi discurso de inauguración como directora del Instituto Nacional de Innovación Educativa, pude ver a Dolores en primera fila, aplaudiendo con lágrimas de orgullo en los ojos. En mi discurso, hablé sobre cómo el verdadero progreso no siempre es visible, cómo el impacto más profundo a menudo ocurre en lugares modestos, y cómo nunca debemos subestimar el poder de quedarse donde se nos necesita más. Durante 15 años, dije, tuve el privilegio de trabajar en una pequeña escuela pública. Fue allí donde aprendí que el éxito no se mide por la altura a la que subes, sino por la profundidad del impacto que tienes. Después de la ceremonia, Adriana se acercó a mí. Maestra, dijo, ¿se arrepiente de haber mantenido su trabajo en secreto durante tanto tiempo? Pensé en la pregunta mientras miraba hacia el público, donde vi rostros de cientos de mis ex estudiantes que habían venido a apoyarme. No, respondí finalmente. A veces,
El trabajo más importante se hace mejor cuando nadie está mirando. Y a veces, la mejor venganza es simplemente ser excelente en lo que haces, sin importar si alguien más lo reconoce o no. Porque al final, había aprendido que la verdadera educación no se trata de impresionar a otros con tu éxito, sino de transformar vidas silenciosamente, un estudiante a la vez.